Llegó el momento de centrarme en una parte de la gramática inglesa que debía haber explicado ya hace mucho tiempo, y es la pasiva, the passive voice. Voy a intentar hacer un repaso desde lo más básico de la pasiva hasta los detalles finales que hay que explicar. Lo más básico de todo, saber diferenciar una frase activa y una pasiva. La frase activa tenemos un sujeto delante del todo y luego un verbo. Y es activa porque el sujeto realiza la acción de ese verbo, no la recibe. Mi hermano hace un pastel cada mañana. Y el sujeto es my brother, es lo primero, y mi hermano es el que hace la acción, es el que hace el pastel. My brother makes a cake every morning. En cambio, en una frase pasiva, lo que ponemos delante del todo de la frase, el sujeto, en vez de realizar la acción, la recibe. Para saber quién recibe la acción, hay que coger el verbo de arriba y lo que hay justo después es la persona o cosa que recibe la acción, en este caso el pastel. El pastel no hace nada en esta frase. Y ahora es cuando surge la estructura de la pasiva, para poder hacerla. La pasiva requiere del verbo to be y luego justo un verbo en pasado participio. La cuestión es que el verbo to be se modificará dependiendo del tiempo verbal de la frase. En esta frase, mi hermano hace, el tiempo es presente simple. Por lo tanto, el verbo to be en presente simple, en la primera columna, es is, are, or am. Como el pastel es una cosa y solo hay una, hace referencia al pronombre de objeto it, hay que decir is. Y ahora el verbo hacer, que es el verbo protagonista de esta frase, en pasado participio, que es make, made, made. A cake is made, literal, un pastel es hecho. Ahora quien realiza la acción se pone al final de la frase. A cake is made by my brother, todas las mañanas, every morning. Sí que es verdad que cuando decimos quién hace la acción y ponemos by, si hay una expresión de tiempo como every day o tomorrow, se puede poner antes o después, da igual. A cake is made every day by my brother, o a cake is made by my brother every day. En una frase pasiva, quien realiza la acción que se pone con by al final de la frase, ¿es obligado de decir? Cuando es obvio quién ha realizado la acción, han detenido al ladrón, ha sido el policía. No hace falta decir por el policía al final de la frase, porque se supone quién es. En un examen diríamos al final quién realiza la acción cuando no es algo obvio. En este caso era mi hermano. Si no lo digo, no sabemos quién hace el pastel. Ahora que ya hemos visto un poco cómo funciona, lo que hay que hacer es ver un ejemplo con todos los tiempos verbales. Si hay algún tiempo verbal que no sabemos cuándo se usa, como ya los tengo todos explicados en el canal, con cada tiempo verbal que saque, pondré el link aquí arriba por si queréis verlo. Primero de todos, el presente simple. Una frase normal activa, ese dentista arranca 10 dientes cada día. That dentist takes out 10 teeth every day. ¿Qué hay justo después del verbo arrancar? 10 dientes. Por ahora lo ponemos delante del todo. 10 teeth, 10 dientes. Y ahora viene la estructura de la pasiva, el verbo to be y un verbo en pasado participio. Como la historia está en presente, el to be se transforma en is, are, or am, y como son varios dientes, are. 10 dientes son arrancados, literal. 10 teeth are taken out por ese dentista, by that dentist, every day. Si la hiciéramos en negativa, ese dentista no arranca, that dentist doesn't take out 10 teeth every day. En pasiva diríamos isn't, weren't o am not. 10 teeth aren't, aquí ya no podemos decir don't o doesn't. Al haber el verbo to be es aren't. 10 dientes no son, aren't, arrancados, taken out, y ya lo mismo. Y en pregunta, ¿ese dentista arranca 10 dientes cada día? Does that dentist take out 10 teeth every day? Y en pasiva, ¿son 10 dientes arrancados por ese dentista cada día? Como hay que decir el verbo to be, va lo primero del todo. Are 10 teeth taken out by that dentist every day? Pasamos al siguiente tiempo verbal, el pasado simple. Mi profesor me regañó ayer. My teacher told me off yesterday. Ahora hay que pasar la pasiva. ¿A quién regaña el profesor? A mí. Así que ahora yo estaré delante del todo. I. Y como la historia está en pasado, no puedo decir is, are, or am. Tengo que decir was or were. Y como soy yo, was. Yo fui regañado por mi profesor ayer.
I was told off by my teacher yesterday. Si fuera en negativa, yo no fui regañado. I wasn't by my teacher yesterday. Y si la hiciéramos en pregunta, ¿tu profesor te regañó a ti ayer? Voy a cambiar el yo por tú. ¿Tu profesor te regañó a ti ayer? Como eres tú el que recibiste la acción, ahora estarás delante. Were you told off by your teacher yesterday? En el siguiente tiempo verbal se complica un poco, que es el presente continuo. Mi amigo está llevando a cabo un proyecto ahora mismo. My friend is carrying out a project right now. ¿Qué tenemos después del verbo un proyecto? El proyecto es lo que no hace nada en esta frase. Ahora lo ponemos delante. A project, un proyecto. Y el presente continuo, ¿qué dos cosas tiene preciso? Un verbo to be, is or am, y luego un verbo ing preciso. Por eso tiene que surgir bajo también, para que el tiempo sea el mismo. Por lo tanto, el verbo to be, a project, is, un proyecto está, y ahora toca un verbo en ing. Y aquí es donde hay que colocar la pasiva, que la pasiva es el verbo to be también, que se mezclará con el ing y será being. Un proyecto está siendo, el verbo ser es be, pero en ing es siendo. Un proyecto está siendo llevado a cabo, viene el verbo en pasado participio, carried out by my friend right now. Así que en el presente continuo en pasiva hay que decir tres palabras. Is or am, preciso. Being, esa no cambiará. Y el verbo que toque en tercera columna. En negativa, un proyecto no está siendo llevado a cabo. A project isn't being carried out by my friend right now. Y en pregunta, ¿mi amigo está llevando a cabo un proyecto ahora mismo? Que en pregunta sería, ¿un proyecto está siendo llevado a cabo? O en otras palabras, ¿se está llevando a cabo un proyecto ahora mismo? Is a project being carried out by my friend right now? También hay que tener en cuenta que en nuestro idioma se puede traducir o literal o hay otra manera de decirlo. Literal a veces no suena del todo bien. Si quiero decir que me están llevando a otra ciudad en coche, me están llevando, el verbo llevar es take, me llevan a mí, yo no hago nada, así que yo estaré delante del todo de la frase, que sería I am being taken to another city. Esto se puede traducir en literal, para entenderlo. Yo estoy siendo llevado a otra ciudad, pero claramente de esta manera no hablamos. La traducción sería me están llevando. Así que las frases se pueden traducir de dos maneras. Eso también tener en cuenta que, aunque en nuestro idioma se traduzca de dos maneras, en inglés solo hay una. Pasamos al pasado continuo. Yo estaba imprimiendo unos documentos cuando la impresora dejó de funcionar. I was printing out some documents when the printer broke down. Yo estaba imprimiendo, ¿qué? Unos documentos. Los documentos es lo que está después del verbo, ahora estará adelante. Yo estaba imprimiendo unos documentos y ahora será unos documentos estaban siendo imprimidos cuando... La única diferencia entre el presente continuo y el pasado continuo es que antes había que decir is or am being y un verbo en pasado participio, y ahora en vez de is or am está, ahora es estaba en pasado, was or were. Pero being se queda igual. Unos documentos, some documents, estaban, were, siendo, being, imprimidos, printed out, when the printer broke down. Unos documentos no estaban siendo imprimidos, some documents weren't being printed out, when the printer broke down. Y la última pregunta, ¿se estaban imprimiendo unos documentos cuando la impresora dejó de funcionar? Were some documents being printed out when the printer broke down? Así que la estructura was or were, being, pasado participio. Presente perfecto, él ha tuneado su coche varias veces. He has tuned up his car several times. Quien recibe la acción es su coche, his car. La estructura del presente perfecto, ¿qué tiene preciso? Have o has y un verbo en pasado participio. Así que ahora después de his car, have o has preciso y luego un verbo en pasado participio. Have o has está claro ya, his car has, su coche ha, y ahora viene la pasiva, el verbo to be, habrá que ponerlo en pasado participio, será been, has been, ha sido, y luego del verbo to be en la pasiva hay un verbo también en pasado participio, que sería tuned. His car has been tuned up by him several times. Se traduce literal, su coche ha sido tuneado, el sido es el been,
por él varias veces. En negativa sería cambiar has por hasn't. His car hasn't been tuned up by him several times. Y él ha tuneado su coche varias veces. Que en pasiva sería su coche ha sido tuneado varias veces. Su coche es el protagonista ahora. Has his car been tuned up by him several times? El tiempo que viene ahora se considera que suena mal cuando se dice en pasiva, así que hay que intentar evitarlo, pese a que gramaticalmente se puede decir. El pintor ha estado pintando la casa todo el día. The painter has been painting the house all day. En pasiva pues sería literal, la casa ha estado siendo pintada todo el día. Así que la casa ha estado, the house has been, eso era obligado. Y ahora tiene que venir un verbo en ing, que es el verbo to be de la pasiva. Being ha estado siendo, y el verbo en pasado participio después del to be, paint, painted, pintada. La casa ha estado siendo pintada. Aquí tendríamos también en negativo y pregunta, pero bueno, nos quedamos con la idea de que hay que intentar evitar decirlo así. Y el último tiempo verbal es el pasado perfecto simple. Cuando tú llegaste allí, ellos habían derribado el edificio. When you arrived there, they had pulled down the building. El pasado perfecto simple siempre hay que poner had y un verbo en pasado participio. Cuando tú llegaste, ahora al revés. Ellos habían, no. El edificio había sido derrumbado. When you arrived there, the building had been pulled down. Así que la pasiva en pasado perfecto simple siempre had, siempre been, y ya luego el verbo que toque en cada frase. En negativa sería the building hadn't been pulled down. Y en pregunta, ¿habían derrumbado el edificio cuando tú llegaste? Had the building been pulled down when you arrived there? Ahora vamos a la sección de los futuros, solo 3 futuros que serían will, be going to y futuro perfecto. Ella cortará ese árbol el año que viene. She will cut down that tree next year. Cogemos lo que hay después del verbo cortar, que es ese árbol, that tree, lo ponemos delante y hay que decir ese árbol será cortado por ella el año que viene. Si arriba vemos will, bajo también, para decirlo igual en futuro. That tree will, y ahora viene la pasiva. Verbo to be, después de will, los verbos van en infinitivo, ni is, ni are, ni am, sino be. That tree will be cut down by her next year, or next year by her. Negativa, that tree won't be cut down next year by her. Y en pregunta, will that tree be cut down by her next year? Pasamos al be going to. Ese tiburón va a engullirse toda esa carne. That shark is going to, ahí está el futuro, is going to, es un bloque. That shark is going to gobble up all that meat. Después del verbo engullirse, ¿qué es lo que va a engullirse? Toda esa carne. Eso pondremos delante. All that meat, toda esa carne. ¿Será engullida en will? No. Be going to es va. Toda esa carne va a ser engullida. Y al igual que el will lo copiamos bajo, el is going to también. All that meat is going to, ya lo tenemos igual en futuro. Y ahora viene la pasiva be, is going to be gobbled up by that shark. Y ahora os dejo también 2 ejemplos en negativa y pregunta también. Y el último futuro, el futuro perfecto, que es will have y un verbo en pasado participio. Para cuando tú termines esa tarea, yo habré redecorado mi cocina. By the time you get through that assignment, I will have done up my kitchen. Y ahora hay que decir, para cuando tú termines esa tarea, en vez de yo habré redecorado mi cocina habrá sido redecorada. By the time you get through that assignment. ¿Y qué tiene siempre el futuro perfecto? Un will y un have. Eso es preciso, así que vamos a decirlo. Will have, my kitchen will have. Y ahora un verbo en pasado participio que será el to be de la pasiva. Be been. My kitchen will have been. Y el verbo en pasado participio también, el que viene después, done up. ¿Cómo sería en negativa? Os lo dejo aquí. Y cómo sería en pregunta, también lo vais a ver. Ahora vamos a ver la pasiva detrás de los verbos modales. Lo único bueno aquí es que si sabes hacerlo en uno, la misma estructura es para todos los demás.
Puedes mover esas dos mesas por la habitación a ver cómo quedan. You can shift around those tables. Pues hay que hacer la misma estructura que con will que hemos visto antes. Se repite el modal, those tables can, y ahora viene la pasiva, be shifted around. Esas mesas pueden ser movidas. Pues podríamos hacer la misma estructura solo cambiando can por cualquier otro verbo modal. Cada modal tendrá una traducción diferente. Con could, esas mesas podrían ser movidas. Should, deberían ser movidas. Must, deben ser movidas. Have to, tienen que ser. Need to, necesitan ser. Would, serían movidas. Esas mesas serían movidas si tuviésemos a alguien que nos ayudara. O might o may, esas mesas a lo mejor son movidas. Pero claro, los verbos modales también a veces hacen referencia al pasado, que se llaman los modales perfectos. ¿Cómo sería un ejemplo en pasiva? Vamos a ver. Vamos a coger should, por coger uno de todos los verbos modales, y lo hacemos en presente y lo hacemos en pasado, por ver la diferencia. Los bomberos deberían apagar ese fuego. The firefighters should put out the fire. Ese fuego debería ser apagado. That fire should, ahora viene la pasiva, be put out by the firefighters. Ahora en pasado, los bomberos deberían apagar, no, deberían haber apagado aquel fuego. The firefighters should have put out that fire. Un modal perfecto siempre tiene have y un verbo en pasado participio. Ese fuego debería haber sido apagado. That fire should have, ese fuego debería haber, como ahora viene la pasiva el verbo to be, been. Ese fuego debería haber sido, that fire should have been put out by the firefighters. Podríamos cambiar should por might, o must, o would, cada uno una traducción diferente, pero al menos tenemos un ejemplo para ver cómo sería. Aquí tendríamos la base ya de la pasiva. ¿Qué extras podemos añadir? Lo primero de todo, que de manera informal podemos cambiar el verbo to be por get con cualquier frase que hemos hecho en este vídeo. Si yo digo ellos me preguntan sobre mi trabajo muchas veces, they ask me about my job many times. Me preguntan, es lo que vamos a decir, o soy preguntado. Con el verbo to be, como está en presente en la historia, ask, el to be, am. I am asked about my job many times. Pues el verbo to be, am, si queremos, podemos cambiarlo por get. I get asked about my job many times. En negativa ya no sería I am not, sería I don't get asked. Y en pregunta, do they ask her about her job many times? Y como es ella la que recibe la pregunta, does she get asked about her job many times? Así que si alguna vez nos topamos con el verbo get y luego hay un verbo en pasado participio, es que la frase puede, o la gran probabilidad, es que sea pasiva. Sí que es verdad que hay excepciones, porque cuando decimos get más un verbo en pasado participio, como es pasiva, significa que el sujeto no hace nada, recibe la acción. Pero hay ciertos momentos en que también vemos get y un verbo en pasado participio, y el sujeto sí que hace la acción, porque son como expresiones ya fijas. Si yo digo vestirme y nadie me viste a mí, me visto yo, y eso es I get dressed. Tenemos get y el verbo dress en pasado participio. Parece que es una pasiva, pero no lo es. Es lo mismo que perderme, I got lost, me perdí. O casarme, I got married. Pese a que la estructura es get más pasado participio, el sujeto hace la acción. Ahora viene también una frase cuando en la pasiva, después del verbo, no hay un objeto, no solo una cosa recibe la acción, sino dos. Por ejemplo, el detective nos mostró a nosotros las pruebas. Hay dos cosas, nosotros y las pruebas después del verbo mostrar. The detective showed us the evidence. Cuando tenemos dos objetos detrás del verbo, cuando la frase la hacemos en pasiva, podemos empezar por cualquiera de los dos. Las traducciones de nuestro idioma sería, el detective nos mostró las pruebas. Y ahora yo podría decir, nosotros fuimos mostrados las pruebas. Suena mal, pero es literal. Nosotros es us, que al principio de una frase es we. Como está en la historia en pasado simple, we were shown the evidence. Nosotros fuimos mostrados las pruebas.
En otras palabras, nos mostraron las pruebas. O las pruebas, ponemos las pruebas lo primero del todo, las pruebas fueron mostradas a nosotros. Las pruebas en inglés es incontable, así que aunque diga pruebas en plural, en inglés es singular. The evidence, como es singular, was shown. Las pruebas fueron mostradas ¿a quién? Y ahora cuidado porque hay que decir ese a, to. The evidence was shown to us. Hemos visto la pasiva en los tiempos verbales, en los futuros, los modales. Pero ¿cómo sería la pasiva en forma de infinitivo o en forma de gerundio? Infinitivo es con el to infinitivo. Y un verbo que acepta el to infinitivo es el verbo querer. Por ejemplo, yo quiero viajar. I want to travel. Tenemos to travel, el infinitivo. Yo quiero que ellos me despierten a las 8. I want them to wake me up at 8 o'clock. ¿Qué van a hacer ellos? Despertarme. Harán la acción de despertarme. Yo quiero que ellos me despierten a mí. Yo no hago nada. Son ellos los que me despiertan a mí. Entonces ahora quiero quitar ese ellos de la frase y simplemente decir yo quiero ser despertado a las 8. Al final de la frase, si quiero, ya diré por ellos. La frase sería yo quiero, I want, y ahora ya no vamos a decir ellos, literalmente voy a decir la acción que me van a hacer. Yo quiero ser despertado. Así que la pasiva viene ahora. Por lo tanto, si queremos poner una pasiva después de un to, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, la pasiva es el be, I want to be, verbo despertar, wake, walk, woken. I want to be woken up at 8 o'clock by them. Así sería la pasiva después de un to infinitivo. Y esto sucedería en 1000 casos cuando sale el to. Después del want, decide, hay 1000 verbos en el idioma que acepta un to después. Pero también podemos poner la pasiva en forma de gerundio. Gerundio es en ing. El gerundio, pues ya lo expliqué en su día, la gran explicación de qué es el gerundio. Dejo aquí el vídeo. Pero así de manera rápida es que después de preposiciones, in, on, at, y de ciertos verbos, mind, imagine, si ponemos un verbo detrás, el verbo va en ing y tiene función de gerundio. Está en ing, pero su función es, pues vamos a meter una pasiva ahí detrás. Cogemos el verbo mind, importar, y yo quiero decir ahora, no me importa ayudarte. Después de mind hay que decir los verbos en ing. I don't mind helping you. Hasta ahí, ok, no me importa ayudarte. Soy yo el que hace la acción de ayudar, así que aquí nada. Pero ahora quiero decir, no me importa que ella me ayude. I don't mind, después de los verbos no puedo decir she, será her. I don't mind her helping me. Ahora quien hace la acción de ayudar es ella y quien la recibe soy yo. Entonces quiero decir lo mismo sin decir ella ahí en medio. En vez de no me importa que ella me ayude, no me importa que me ayude. O no me importa que me ayude ella. I don't mind. La pasiva verbo to be, pasado participio, pero el verbo to be, como ahora va detrás de mind, y mind exige ing, pues será being. I don't mind being, pasado participio helped, y si queremos decimos quién, by her. Así que aquí estamos viendo la pasiva, que es el being helped, detrás de un verbo, como mind, que nos obliga a decir ing después, un gerundio. De aquí que esta frase ya tiene un nivel más alto. Esto lo podríamos hacer detrás de muchos verbos que implica ing después. ¿Qué verbos después va ing? También os dejo el vídeo aquí. Así que ya hemos visto la pasiva con to infinitivo y con gerundio. Ahora vamos a ver lo mismo, otro escalón más de nivel, pero haciendo referencia al pasado. Me gustaría ir, I would like to go. To infinitivo, ok. Pero también podemos decir, me gustaría haber ido. I would like to have gone. Existe el to, y en vez de un verbo después poner have y pasado participio. Así la frase ya hace referencia al pasado. En vez de me gustaría ir mañana, me gustaría haber ido aquel día. Ese haber ido, I would like to have gone. Sí, cuando queremos hacer referencia al pasado después de un to, hay que poner have y pasado participio. Hasta ahí ok. Vamos a ir paso a paso. Me gustaría que ellos me ayudaran. I would like them to help me. Presente, to help, un verbo. Y son ellos quienes me ayudan a mí. Que en pasiva sería me gustaría ser ayudado. I would like to be helped by them. Pero ahora lo encaminamos al pasado. Me gustaría que ellos me hubieran ayudado. I would like them to have helped me. Y esta es la que me quiero centrar ahora en pasiva.
Quitamos el ellos y vamos a decir me gustaría haber sido ayudado, literal. I would like to, have y tercera columna preciso, to have, verbo to be, pero en tercera columna, to have been helped by them. Así que ahora vemos la pasiva con to infinitivo, pero haciendo referencia al pasado. Siempre habrá que decir have been, siempre, y un verbo en pasado participio. Y lo mismo, pero en ing. Yo recuerdo haberles ayudado. Yo hago la acción. I remember, y remember después va ing, cuando hablamos del pasado. Yo recuerdo, I remember, haber, el have, pero en ing, having, ayudado, helped them. Recuerdo haberles ayudado. Pero ahora recuerdo que ellos me ayudaron. Yo recuerdo que ellos me habían ayudado. I remember them having helped me. Y ahora en pasiva, yo recuerdo haber sido ayudado por ellos. I remember, ing, having been helped by them. Es lo mismo have been, igual que antes, pero en ing, having. Y ahora al final del todo, el verbo make, let, hear, see y help. Son especiales por lo siguiente. Yo los escuché gritar el uno al otro. I heard them yell at each other. Los escuché, I heard them, gritar, yell. Y ahora vamos a decir, ellos fueron escuchados gritar el uno al otro, que es les escucharon gritar, en otras palabras. Lo interesante de aquí es que el verbo hear, make y los 5 verbos que he dicho, cuando los pones en una frase activa, no se puede poner to. I heard them to yell. No, I heard them yell. Pero en pasiva hay que poner un to. They were heard to yell at each other. El profesor me obligó que me disculpara con ella. The teacher made me apologize to her. I was made to apologize to her. Así que ese to en pasiva hay que saberlo. Y de los 5, el único que es especial es let, porque no se puede poner en pasiva. Dejaron que el pájaro se fuera volando. They let the bird fly away. Pues en pasiva no se puede decir the bird was let to fly away. Hay que cambiarlo a allow, que es un sinónimo de let. The bird was allowed to fly away. Ahora sí que llegamos al final de este vídeo. Este vídeo se tendría que complementar para tener el pack completo con el vídeo que hice de la pasiva impersonal. Y es un vídeo que tengo que volver a ver porque creo que no hice una explicación completa. Expliqué bastante, pero creo que hay algún detalle o alguna frase más compleja que no llegué a decir. Así que puede que en un futuro haga una segunda parte de ese vídeo para completarlo. De ahí que si no queréis perderlo y tener el pack completo, no olvidéis suscribiros a este canal y si el vídeo os ha gustado, dadle like y compartirlo y nos vemos en el siguiente.